En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi marido perdió su trabajo y yo mantenía nuestro hogar. Cuando me pidió dinero para un viaje con amigos, se lo di sin dudar, pero la noche antes de su partida lo escuché susurrando por teléfono en el baño a las 2 a.m. y cuando revisé su MacBook, encontré que planeaba unas vacaciones románticas en Europa con su amante usando mi dinero. Necesito desahogarme, Reddit. Llevo 4 años casada con Stephen y, hasta ahora, creía que teníamos un matrimonio sólido. Casi nunca discutíamos y, como aún no tenemos hijos, nuestra vida era relativamente sencilla. Stephen tenía un trabajo a tiempo completo, pero el año pasado su empresa hizo recortes y perdió su puesto. Desde entonces, ha estado trabajando como freelance, aceptando pequeños proyectos esporádicos, aunque sus ingresos se han reducido considerablemente. Aunque ha estado buscando trabajo estable, el proceso va muy lento. Mientras tanto, he sido yo quien ha cargado con la mayor parte del peso económico. Como gerente regional en mi empresa, gano un buen sueldo y, gracias a eso, he podido mantenernos sin grandes dificultades. Sin embargo, el cambio en las responsabilidades financieras ha sido notable. Antes ambos contribuíamos a nuestro estilo de vida, pero ahora, con los ingresos de Stephen reducidos a la mitad, me he convertido en la principal sostenedora del hogar. Hace 2 semanas, Stephen me sorprendió con una petición inesperada. Me contó que algunos amigos de la universidad estaban planeando un viaje a Europa y quería unirse. Como no tenía suficiente dinero para cubrir sus gastos, me preguntó si yo podría pagárselo. Me aseguró que me lo devolvería en cuanto consiguiera un trabajo a tiempo completo. No me entusiasmaba la idea, pero no me opuse. Pensé que quizás un cambio de aires y reconectar con sus amigos le vendría bien. Esperaba que el viaje le sirviera como toque de atención, y lo motivara a tomarse más en serio la búsqueda de empleo. Últimamente había estado procrastinando demasiado, y habían empezado a preocuparme ciertos comportamientos. Cada vez que llegaba del trabajo, solía encontrarlo tirado frente al televisor viendo series durante horas. Si no, estaba comiendo sin parar o pasando un tiempo excesivo con los videojuegos. No era simplemente una forma de relajarse, se había convertido en una rutina alarmante. Sentía que había perdido la motivación, y, a pesar de mis sutiles intentos por animarlo a buscar trabajo, nunca parecía tener urgencia por hacerlo. Pensé que quizás este viaje le sacudiría y le haría darse cuenta de que necesitaba poner verdadero empeño en su futuro. En fin, le di el dinero que necesitaba para reservar su billete con la promesa de que me lo devolvería. A medida que pasaban los días y se acercaba la fecha de su partida, Stephen se mostraba cada vez más emocionado. Hablaba de todos los lugares que quería visitar, la comida que quería probar y los recuerdos que esperaba crear con sus viejos amigos. Intenté ser comprensiva y lo ayudé a organizarlo todo para su viaje. La noche antes de su partida, lo estaba ayudando a revisar su equipaje para asegurarme de que no olvidara nada importante. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Un traje elegante y caro, cuidadosamente doblado dentro de su maleta. Inmediatamente me pareció extraño, porque Stephen es de los que evitan la ropa formal a toda costa. Es el típico que se presenta a las citas nocturnas con pantalones cortos y camiseta, por mucho que yo insista en que se arregle un poco. Incluso en las bodas, tengo que suplicarle prácticamente que al menos se meta la camisa por dentro y use zapatos decentes en lugar de deportivas o sandalias. Sin embargo, ahí estaba ese traje, uno que nunca había visto antes, completamente nuevo y claramente recién comprado. Intenté no sacar conclusiones precipitadas, así que le pregunté casualmente si él y sus amigos planeaban asistir a algún evento formal durante sus vacaciones. Simplemente se encogió de hombros y dijo, tal vez. Su respuesta sonó vaga, pero no insistí. Asentí, fingiendo no darle importancia, pero en el fondo, había surgido una pequeña semilla de duda. Hace unas noches, solo 2 días antes de su vuelo, me encontré dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Me despertaba a horas extrañas, sintiéndome inquieta sin motivo aparente. En un momento, al girarme, me di cuenta de que Stephen ya no estaba en la cama. Miré adormilada por la habitación oscura sin verlo por ninguna parte. Entonces escuché un ruido tenue que venía del baño. Al principio pensé que simplemente se había levantado a usarlo, pero noté algo extraño. Estaba susurrando. Apenas podía distinguir las palabras, pero era evidente que hablaba por teléfono con alguien. Mi curiosidad se disparó. ¿Con quién podría estar hablando a esas horas? Miré mi teléfono para comprobar la hora, las 2:17 de la madrugada. Varias posibilidades cruzaron mi mente. Si solo era uno de sus amigos del viaje, ¿por qué susurraba? ¿Por qué necesitaría esconderme la conversación? El secretismo me revolvió el estómago. Justo cuando estaba a punto de llamarlo y preguntar qué ocurría, dudé. En lugar de eso, decidí quedarme callada y escuchar. Unos minutos después, terminó la llamada y salió del baño.
Rápidamente cerré los ojos y fingí estar dormida. Se metió en la cama, y por un momento lo sentí moverse como si comprobara si estaba despierta. Luego tomó su móvil de nuevo y comenzó a navegar, con la pantalla proyectando un tenue resplandor en la oscuridad. Me quedé allí con el corazón acelerado, mi mente dando vueltas con preguntas cuyas respuestas no estaba segura de querer conocer. Mi intuición no dejaba de enviarme señales de alarma. Como esposa y como mujer, no podía quitarme la sensación visceral de que algo iba mal. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que el comportamiento de Stephen llevaba tiempo siendo extraño. Simplemente había estado demasiado ocupada con el trabajo para notarlo. Mirando atrás, se había estado comportando de forma rara durante semanas, incluso meses, siempre pegado al móvil, sonriendo a la pantalla mientras mensajeaba con alguien. Cada vez que le preguntaba casualmente con quién hablaba, me respondía con un simple, solo es un amigo. Pero algo en su forma de decirlo sonaba falso. No era una simple charla amistosa. Había un aire de secretismo en todo ello. También se había vuelto excesivamente protector con su teléfono, llevándolo siempre consigo, inclinando la pantalla lejos de mí, o bloqueándola rápidamente cuando me acercaba. La mañana después de escucharlo susurrar en el baño, decidí confrontarlo. Mientras desayunábamos, le pregunté casualmente, ¿estabas hablando por teléfono anoche? Me desperté y te escuché hablar en el baño. Sin inmutarse, me miró directamente a los ojos y lo negó. ¿Qué? No, debes de haber estado soñando, dijo con una leve risa, como si la idea fuera absurda. Estabas medio dormida, era plena madrugada, seguro que oíste mal. Lo miré fijamente, intentando evaluar su expresión. Estaba completamente impasible, tan seguro en su mentira que por un segundo dudé si lo habría imaginado. Pero no, sabía perfectamente lo que había escuchado. No estaba loca, me estaba manipulando, haciéndome cuestionar mi propia memoria, y eso, más que cualquier otra cosa, confirmó mis sospechas. Tenía que descubrir la verdad. El problema era que su móvil tenía contraseña y nunca lo dejaba fuera de su vista. Pero lo que él no sabía, o quizás había olvidado, era que su MacBook seguía conectado a su cuenta de iCloud. Si podía acceder a su portátil, podría revisar sus mensajes y ver qué estaba tramando realmente. Esa noche esperé pacientemente a que se durmiera. El tiempo parecía avanzar con una lentitud insoportable mientras me acostaba a su lado, escuchando su respiración. Después de lo que pareció una eternidad, su respiración se volvió más profunda y regular. Por fin estaba dormido. Con cuidado, me deslicé fuera de la cama, asegurándome de no despertarlo. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba su portátil y salía de puntillas de la habitación. Al llegar al cuarto de invitados, cerré la puerta sigilosamente y eché el pestillo. Respiré hondo, con las manos temblando ligeramente mientras abría el ordenador. Era hora de descubrir la verdad. Revisé sus mensajes de iMessage y mi corazón dio un vuelco cuando vi un contacto guardado como Wi-Fi, esposa. Por un segundo pensé que tal vez era yo, quizás había guardado mi número así. Pero en cuanto abrí la conversación y empecé a leer los mensajes, la realidad me golpeó como un mazazo. Mis manos comenzaron a temblar y se me atascó la respiración cuando me di cuenta de la horrible verdad. Mi marido me estaba siendo infiel. Los mensajes me revelaron toda la verdad. Llevaba 5 meses involucrado con otra mujer, de unos 30 y tantos años. Los textos entre ellos eran repugnantes, coqueteaban descaradamente, intercambiaban fotos íntimas y recordaban las veces que se habían encontrado a mis espaldas. Cada palabra que leía era como un puñal que se clavaba más profundamente en mi corazón. Seguí bajando, con el estómago retorciéndose de rabia y traición. Y entonces, cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, encontré algo que me hizo sentir físicamente enferma. Ella sabía de mí. No era una mujer ingenua que desconocía que él estaba casado. No. Era plenamente consciente de que tenía esposa y, aún así, en sus conversaciones tenían la desfachatez de referirse a mí como la otra. Yo, la mujer que había estado a su lado, que lo había mantenido económicamente y que le había sido completamente leal. Yo era la otra. Semejante falta de respeto hizo que me hirviera la sangre. Pero la traición definitiva, el viaje que me había dicho que era solo una escapada con amigos. El que había insistido en que no era más que un descanso necesario con los chicos, donde podrían relajarse y pasar tiempo juntos. Todo era mentira. Ese mentiroso, esa patética excusa de marido, había cogido mi dinero para reservar billetes para una escapada romántica europea con su amante. Mientras yo estaría en casa, confiada e inocente, creyendo que estaba por ahí bebiendo y haciendo turismo con sus amigos, él estaría en otro país cenando con ella. No puedo ni empezar a describir la rabia que sentí al descubrirlo. No solo me estaba engañando, no solo me estaba mintiendo, sino que era la desfachatez, el puro descaro de coger mi dinero para gastarlo en ella como si yo no fuera más que una idea secundaria,
como si nuestro matrimonio no significara nada para él. Me sentí enferma, físicamente enferma. Había trabajado duro por mi dinero, pagado nuestra vida en común, y lo había apoyado cuando no tenía nada, solo para que él se diera la vuelta y usara mi dinero duramente ganado para mimar a otra mujer. Y pensar que me había mirado a los ojos y mentido con tanta facilidad, actuando como si nada pasara. Me costó mucho tiempo procesar la profundidad de su traición. Cada mensaje que leía era como otra bofetada en la cara. Fue entonces cuando supe una cosa con certeza. No iba a permitir que se saliera con la suya. Hice capturas de pantalla de todo, cada mensaje incriminatorio, cada foto, cada detalle. Me aseguré de tener pruebas de qué clase de hombre era realmente. Ahora mismo, mientras escribo esto, mi marido no tiene ni idea de que lo sé todo. Sigue paseándose por casa, actuando con dulzura, besándome al despedirse por las mañanas, enviándome mensajes durante el día como si nada ocurriera. Me cuesta todo mi autocontrol no golpearle en su cara mentirosa y arrogante. Esta patética excusa de hombre que ni siquiera puede financiar su propia vida estaba a punto de llevar a su amante a unas vacaciones que yo pagué sin saberlo. ¡Qué cara más dura! Le he dado vueltas una y otra vez. Dios, cuántos escenarios han pasado por mi cabeza. Pero siempre llego a la misma conclusión: necesito una venganza épica contra mi marido. Estoy cansada de ser la esposa confiada y engañada. Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras él se sale con la suya disfrutando de unas vacaciones de lujo con ella. Unas vacaciones que yo he pagado. No, quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ha sido descubierto. Quiero ver cómo se desmorona su mundo en tiempo real. Así que he elaborado un plan. Revisé su correo electrónico porque a estas alturas la privacidad ya no importa. Y ahora lo sé todo. Sé exactamente en qué hotel se hospedarán, qué vuelos ha reservado, incluso las reservas para cenas elegantes que ha hecho para ambos. Todo está ahí, como si el destino quisiera que actuara. ¿Y sabéis qué? Lo haré. Voy a reservar un vuelo y seguirlo hasta Europa. Quiero verlo con mis propios ojos. Quiero atraparlos juntos con las manos en la masa. Y cuando lo haga, voy a montar el numerito más épico que jamás hayan presenciado en sus patéticas vidas. Quiero que sea un momento que nunca olvide. Un momento que lo persiga el resto de sus miserables días. Quiero que se quede helado cuando me vea allí, observándolo con la mujer por la que me traicionó. Quiero que sienta ese frío y hundido pavor en el estómago mientras se da cuenta de lo mucho que ha jodido todo. Esto no se trata solo de confrontarlo, se trata de recuperar mi poder. Así que, ¿soy yo la mala? Actualización 1. Agradezco todos los comentarios, tanto de quienes me aconsejan tomar el camino correcto como de los que, como yo, creen en la venganza justa y sin remordimientos. Seamos claros, elijo la violencia, en sentido figurado, por supuesto. No soy el tipo de mujer que simplemente se aleja en silencio. Podría dejarlo con dignidad, exponerlo ante su familia y eliminarlo de mi vida con un simple adiós, pero no, eso sería demasiado fácil para él. Me ha utilizado durante años financiera y emocionalmente, y ahora piensa que puede engañarme, llevar a otra mujer a una lujosa escapada europea con mi dinero duramente ganado, y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Ni hablar. Este hombre ha estado viviendo a mi costa como un parásito. Mi casa, mi coche, mi dinero. Pago la hipoteca, pago las facturas, lo cubro todo porque él no era capaz de encontrar un trabajo a tiempo completo. Y sin embargo, de alguna manera, este perdedor desempleado encontró energía para entretener a otra mujer, para planear encuentros secretos, enviarle mensajes coquetos y reírse de mí a mis espaldas. Tuvo la desfachatez de llamarme a mí la otra mientras su amante disfrutaba de mi dinero. No, de eso nada. Va a sufrir. Y para todos los que preguntan, sí, voy a divorciarme de él. No hay explicación que pueda dar, ninguna excusa que pueda compensar semejante nivel de traición. Ahora veo a través de él. Esto no fue solo una aventura sin importancia. Está emocionalmente involucrado con esta mujer, y eso es algo que jamás perdonaré. Hablaré con un abogado de divorcios hoy o mañana para asegurarme de salir de esto con todo lo que merezco. Pero antes, quiero verla. Necesito ver a la mujer que tiene la cara de salir con mi marido mantenido mientras se burla de mí en sus mensajes. Necesito mirarla a los ojos para que sepa que no es más que una pieza secundaria para un hombre que ni siquiera tendría dinero para pagar la cena si no fuera por mí. Quiero asegurarme de que ambos sientan el peso de sus acciones. Así que a todos los que me dicen que lo deje pasar, lo siento, pero no soy así. Voy a tener mi venganza. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Volé a Europa tal como había planeado. Desde el momento en que aterricé, estaba completamente centrada. No estaba allí para hacer turismo ni para disfrutar del paisaje. Estaba allí para confrontar a mi ex y a su amante.
Me registré en el hotel un día después que mi ex, asegurándome de mantener un perfil bajo. Quería pillarlos con las manos en la masa. El destino estaba de mi lado. Mientras estaba sentada tranquilamente en el vestíbulo del hotel, tomando una copa y fingiendo estar a lo mío, aparecieron mi ex y su amante. Salían juntos, bien arreglados. Mi ex llevaba el traje, el mismo maldito traje que me había hecho sospechar inicialmente. Y su amante se reía, agarrada a su brazo, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. No hice mi movimiento de inmediato. Paciencia, me dije. En su lugar, rápidamente tomé un taxi y los seguí. Llegaron a un restaurante elegante, el típico lugar para cenas románticas a la luz de las velas. Los observé desde la distancia mientras se sentaban, charlando y riendo como una feliz parejita. Asqueroso. Esperé 10 minutos, dejé que se pusieran cómodos, que pensaran que estaban a salvo. Y entonces entré. En cuanto mi ex me vio, perdió todo el color de la cara. Sus ojos se abrieron de pánico y, antes de que pudiera llegar a su mesa, soltó la mano de ella como si quemara y se levantó de un salto. «¿Qué haces aquí?», tartamudeó, pareciendo un ciervo deslumbrado por los faros. Al principio no dije nada, simplemente me acerqué a él y le di una bofetada. Y tengo que decir que esa bofetada fue lo más satisfactorio que he hecho en mi vida. Todo el restaurante se quedó en silencio. La gente se giró para mirar y algunos incluso murmuraron, pero aún no había terminado. Cogí un vaso de agua de la mesa, y se lo lancé directamente a la cara de la mujer. Ella jadeó sorprendida, con el maquillaje corriendo mientras se limpiaba la cara frenéticamente. Estaba hecha un desastre. Y como guinda del pastel, saqué mi teléfono y empecé a grabar. Los dos entraron en pánico. Mi ex intentó cubrirse la cara, suplicándome que parara, diciendo, «Por favor, puedo explicarlo». Su amante se dio la vuelta tratando de protegerse. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya tan fácilmente. Me aseguré de grabarlo todo, la conmoción en la cara de mi ex, la vergüenza en la de ella, la pura humillación mientras la gente a su alrededor comenzaba a murmurar. No tenía precio. Y mientras veía a mi ex tropezar con sus palabras, disculpándose, rogándome que dejara de grabar, simplemente sonreí. Porque por primera vez en todo este desastre, era yo quien tenía el control. Envié el vídeo a toda su familia allí mismo, en medio del restaurante, sin dudarlo, con un solo clic. Me aseguré de que todos sus padres, hermanos, familia extendida, supieran exactamente qué clase de hombre era. Luego saqué de mi bolso los papeles del divorcio, y los puse delante de él. Stephen parecía completamente aturdido. Miró los papeles como si no entendiera qué eran, como un idiota. «¿Qué es esto?», tartamudeó, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo miré directamente a los ojos y dije, «Estoy haciendo lo que tú no tuviste agallas de hacer, estoy dejando a tu patética persona». Por primera vez, no tenía nada que decir. Sin excusas, sin justificaciones lamentables. Simplemente se quedó allí, sin palabras, mientras su amante, empapada, miraba avergonzada hacia otro lado. Entonces me di la vuelta y salí del restaurante con la cabeza alta mientras todas las miradas me seguían. Algunas personas susurraban, otras parecían divertidas, y unas cuantas incluso asentían en señal de aprobación. Al día siguiente, tomé mi vuelo de regreso a casa, sabiendo que mi trabajo en Europa estaba hecho. Desde entonces, la familia de Stephen ha visto el vídeo y se ha desatado el caos. Sus padres están absolutamente furiosos con él. Su madre me llamó mortificada, disculpándose una y otra vez, diciendo que no tenía ni idea de que su hijo fuera capaz de algo así. Mis padres están igual de enfadados, diciéndome que merezco mucho más de lo que Stephen podría darme. Mi padre me ha dicho claramente, si vuelvo a ver a ese hombre, se va a arrepentir. Actualmente, mientras escribo esto, estoy empaquetando las cosas de Stephen para tirarlas en el jardín delantero. He terminado con ese hombre para siempre. Menudo payaso. Actualización 3. Stephen regresó a casa 2 días después que yo, con cara de no enterarse de nada, como si realmente pensara que podía simplemente volver a entrar y continuar la vida como si nada hubiera pasado. Cuando llegó y vio sus cajas apiladas en el jardín, se acercó furioso a la puerta, golpeándola como un loco, exigiendo que le dejara entrar. «¿Qué coño es esto? ¿Por qué están mis cosas fuera? Déjame entrar», gritaba como si él fuera la víctima. Me planté en la puerta, con los brazos cruzados, completamente imperturbable. Le dije que en lugar de gritarme, debería agradecerme que hubiera empaquetado sus cosas y se las dejara llevar en vez de quemarlas después de lo que me había hecho. Stephen siguió gritando que yo no podía hacerle esto, que no podía simplemente echarlo. «Esta también es mi casa», gritó. Solté una risa seca. «No, Stephen, esta es mi casa, yo pago la hipoteca, yo cubro las facturas. Tú
Tú eres solo un invitado que se ha quedado mucho más tiempo del debido. Vi cómo su ira se transformaba en desesperación. Le informé con calma que ya había cambiado las cerraduras, así que su llave ya no servía. Y si intentas entrar por la fuerza, no dudaré en llamar a la policía para que te detengan por allanamiento, le advertí. Eso lo calló rápidamente. Y fue entonces cuando probablemente empezó a darse cuenta por primera vez de lo mucho que la había cagado. ¿En serio me estás echando?, preguntó, con voz ahora tranquila e incrédula, como si no pudiera creer que esto estuviera ocurriendo. Te echaste tú mismo en el momento en que decidiste serme infiel, Stephen. No puedes traicionarme y luego esperar volver a casa como si nada hubiera pasado. Las acciones tienen consecuencias, y esta es la tuya. Por primera vez vi pánico en sus ojos. Abrió la boca para decir algo, pero yo ya había terminado de escuchar. Tus cosas están ahí, cógelas y vete. Tú y yo hemos terminado. Después de eso, Stephen siguió llorando y suplicando, insistiendo en que había terminado con su amante después del numerito que monté. Me rogó otra oportunidad, prometiendo que esta vez sería un mejor marido. Me reí en su cara y le dije que podía intentar ser mejor marido con su próxima esposa, porque yo ya había terminado con él. Dejé claro que no acepto de vuelta a los infieles. Dejé claro que si alguna vez quería hablar conmigo de nuevo, tendría que hacerlo a través de mis abogados. Al final, no tuvo más remedio que marcharse con sus cosas. Actualización 4. La amante de Stephen se ha puesto en contacto conmigo. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y, sinceramente, nunca pensé que volvería a saber de esa mujer, especialmente después de la forma en que la humillé completamente la última vez. Pero, para mi sorpresa, lo hizo. Se llama Whitney y se involucró con mi marido después de que él se suscribiera a su OnlyFans. Solo de pensarlo me revuelve el estómago. En su mensaje tuvo la cara dura de decir que esto no era solo una aventura casual para ella. Según ella, Stephen la había cautivado, y realmente creía que tenían un futuro juntos. ¿Os lo podéis creer? De verdad pensaba que mi marido era su persona. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Continuó diciéndome que Stephen le había contado cosas de nuestro matrimonio, diciendo que nunca fue realmente feliz conmigo, que nunca se sentía como un hombre a mi lado porque no podía contribuir económicamente. Y aparentemente, Whitney lo hacía sentir mejor consigo mismo de una manera que yo nunca conseguí. Leyendo sus palabras, casi me entraron ganas de vomitar. El descaro de esta mujer, contactándome precisamente a mí para compartir esto. Como si yo necesitara saber que mi marido le había abierto su corazón, haciéndola sentir como si ella fuera la víctima en todo esto. Como si esperara que yo simpatizara con ella, que de algún modo entendiera por qué pensaba que ella y Stephen estaban destinados a estar juntos. La razón por la que se puso en contacto conmigo fue absolutamente ridícula. Quería que hablara con mi ex y lo convenciera de volver con ella. ¿Podéis creerlo? Realmente pensó que yo iba a ayudarla después de todo lo ocurrido. Siguió diciendo cómo Stephen la había bloqueado en todas partes, en cada plataforma de redes sociales, en cada aplicación de mensajería. Y ahora estaba desesperada. Afirmaba que no tenía otra opción que contactarme, esperando que pudiera hacer este último favor por ella. Como si alguna vez hubiéramos estado en el mismo equipo, como si yo le debiera algo. Ni siquiera entiendo qué pasaba por su cabeza cuando decidió enviarme ese mensaje. ¿Por qué demonios yo, entre todas las personas, iba a ayudarla a arreglar las cosas con el hombre que me engañó con ella? Es francamente patético. Debía estar realmente desesperada para pensar que yo estaría dispuesta a interceder y mediar en su lamentable relación. Ni me molesté en responderle. Para mí, esto ya no es asunto mío. Simplemente la bloqueé. Por lo que a mí respecta, puede irse al infierno. Actualización 5. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Y puedo decir honestamente que estoy en un lugar mucho mejor ahora. Mirando atrás, apenas reconozco a la versión de mí misma que estaba atrapada en ese drama. Parece que fue hace toda una vida. El divorcio ya es definitivo, y con eso he terminado completamente con Stephen. Sin ataduras, sin asuntos pendientes, solo paz. Y sinceramente, se siente increíble. He superado todo lo relacionado con él en todos los sentidos. No más rabia, no más resentimiento, solo una sensación de alivio por ser libre para vivir mi vida sin que sus tonterías me hundan. Mis amigos han sido increíblemente comprensivos durante todo este proceso, recordándome constantemente que merezco algo mejor. Algunos incluso me han animado a empezar a salir de nuevo, diciendo que es hora de que me abra al mundo. Pero ahora mismo no siento la necesidad de precipitarme. En lugar de eso, he decidido centrarme en mí misma, en mi felicidad, mis metas, mi futuro. Una de las decisiones más importantes que he tomado es volver a Europa a finales de este año.
La última vez que estuve allí, mi experiencia quedó eclipsada por todo lo sucedido. Y me niego a dejar que esos recuerdos definan mi tiempo allí. Así que he decidido viajar sola, solo yo conmigo misma y un itinerario abierto. Sin dramas, sin equipaje emocional, solo una oportunidad para explorar, redescubrirme, y crear nuevos y mejores recuerdos en mis propios términos. Por primera vez en mucho tiempo, me siento verdaderamente en paz con el lugar donde estoy en la vida, y sinceramente, se siente maravilloso.